Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no estén aquí, les explico un poco. Estoy en la Academia Maddox. Me invitaron Carlos Abad y Pilar Rodríguez, que son los directores del ESID en la zona Ciudad de México Norte. Y me invitaron porque hoy es Día de Cristo Rey. Y entonces estamos celebrando, hoy empieza el 50 aniversario, un jubileo del 50 aniversario del ESID. Y entonces me invitaron aquí para dar mi testimonio porque fui uno de los miembros primeros del ESID en México y pues aquí estoy. Entonces estoy con algunos papás, les cuento así como una anécdota chistosa. Hace como 20 años nos habló un día la directora de la Academia Maddox, a mi marido y a mí, y nos dijo: oye, Emilio y Lucrecia, los papás del ESID están un poco preocupados, ¿por qué no vienen a hablar con ellos? Los invito, hacemos una pequeña reunión y así pues ustedes les pueden explicar que el ESID no es nada, ni se los van a jalar, ni les van a lavar el cerebro, ni nada. Entonces fuimos mi marido y yo, dejamos dormidos niños, les digo, hace muchísimo tiempo, y llegamos a la Academia Maddox pensando que iba a ser una reunión así como la que tengo ahorita, con 8 o 10 papás en una mesa de juntas, y pues nos iban a preguntar qué era lo que pasaba y nosotros les íbamos a contestar. Pues fue nuestra sorpresa enorme a la hora que llegamos a la Academia Maddox y nos pasa la directora. Estaba el auditorio repleto de personas, eran 400 papás, y nosotros no habíamos preparado nada. Y dices, ¿y ahora qué les digo? Pero bueno, pues ahí les platicamos lo que para nosotros había sido el ESID y lo que era tener a hijos en el ESID, etcétera, y pues ya salimos del embrollo. Entonces hoy en la mañana que le digo a mi marido, oye, me voy a la Maddox, me dice, puedes tener a 2 o a 2,000, entonces prepárate. Y pues bueno, llegué aquí, son alrededor de 10 papás, ahora sí es una reunión chiquita, pero la ventaja es que podemos transmitir en vivo, entonces pueden oír más personas mi testimonio. Yo les voy a decir, bueno, antes que nada quiero empezar con una oración para encomendarme a Dios. Y quiero empezar con la oración del ESID, que la rezo desde hace 46 años. Me encanta rezarla en la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver como tú ves. Te entrego mi lengua para hablar tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Te entrego mi espíritu para que tú ores en mí. Sobre todo te entrego mi corazón para que me ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser para que seas tu Cristo, quien viva, trabaje y ore en mí. Ya con eso estoy bien segura de que Dios va a hablar por mis labios, Jesucristo va a verlos con mis ojos, y ya, porque se los acabo de entregar. Entonces les voy a contar, mi testimonio no es un testimonio así impactante de esos así que dicen, es que yo trabajaba en la clínica abortista y ahora me convertí, soy provida. No, yo era antes de mi vida en el ESID. Yo me incorporé al ESID el 13 de abril de 1975. Antes de eso no había ESID de mujeres, había niños y hay miembros del ESID más viejos que yo, por eso es el 50 aniversario y yo llevo 46 años. Entonces, desde 4 años antes ya había empezado el ESID en México con los hombres, no sé si en otro lugar del mundo, pero ESID de mujeres no había. Yo me incorporé al ESID 13 de abril de 1975. Y mi conversión, les digo, no es nada así terrorífico. Yo era una niña buena, era una niña muy aplicada, muy estudiosa, amiguera, era niña scout, entonces pues me encantaba ir de campamento y etcétera, ¿no? Y sumamente lectora, muy lectora, a tal grado que mis papás me prohibían leer entre semana. Me recogían mis libros porque si no, no hacía otra cosa más que leer, me encantaba leer. ¿Y qué leía? Pues todo lo que caía en mis manos. Entonces ahí era lo peligroso. Leía, claro, las novelas románticas de los 14 años, me encantaba Luisa María Linares. También leía libros de aventuras tipo Salgari, Julio Verne, etcétera. Pero también leía pues lo que caía en mis manos. En ese momento me volví yo muy apasionada, fíjense qué horror, de el Che Guevara. Me encantaba leer su libro, su vida. Decía, qué emoción ser así de guerrillera como el Che Guevara, qué espanto. Después me encantaba también cayó en mis manos Simone de Beauvoir, La mujer rota. Y también me gustaba, o sea, eso del feminismo y luchar por los derechos de la mujer y I'm a woman, etc. Y
también estaba leyendo en esos tiempos. A mi mami le gustaba mucho pues, toda la onda budista y así. Entonces tenía sus libros de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo y El Hilo de Plata y etcétera. Y también los leía yo. Entonces, imagínense nada más, o sea, tenía yo todo el camino perfecto para convertirme, o no sé, si yo no hubiera entrado a la SIDA estaría o en las barracas con su comandante Marcos, o estaría en las calles ahí luchando con las feministas que sigan a Simone de Beauvoir, o a lo mejor estaría yo en el Himalaya, qué sé yo. Pero bueno, en ese momento que yo era, les digo, no era una niña mala, era una niña aplicada, buena hija, scout, muy lectora. Me invitan al ESID. ¿Cómo fue esa invitación? No había colegios legionarios femeninos, en aquel entonces no existía el Rosedal, el del Bosque, la Oxford y la Maddox, sí existían, pero no eran de los legionarios. Y entonces, pues por eso no existe el ESID femenino. Yo iba al Colegio Vallarta de las Misiones del Espíritu Santo, que quedaba exactamente a espaldas del Cumbres. Y era yo muy, muy amiga de una amiga que tenía sus hermanos en el Cumbres, Lorena Mezcua. Y entonces a los niños del Cumbres de tercero de secundaria les ofrecieron que si hacían una obra de teatro Fuente Ovejuna, una obra de teatro clásica, entonces los exentarían en literatura, en el examen final de literatura. Pero pues bueno, en Fuente Ovejuna había muchos personajes mujeres y ningún hombre se iba a disfrazar de niña, entonces nos invitaron a las amigas de Lorena, que una de esas era yo. Y entonces estuvimos todo el año, todo segundo de secundaria, estuvimos yendo diario al Cumbres para ensayar esta obra de teatro. Yo era Pascuala, a la que ahí el comendador me dio tortura y etcétera. Fue muy divertido. Y entonces íbamos al colegio, al Vallarta, salíamos y nos íbamos a ensayar la obra de teatro al Cumbres. Terminando el ensayo de la obra de teatro, a mí me gustaba quedarme porque me encantaba un chavo que se quedaba a natación. Y entonces yo le decía a Lorena, nos tenemos que quedar aquí para verlo cómo sale de sus entrenamientos de natación. Y ya, ni siquiera le dije la palabra, nada más lo veía pasar y ya, con eso se ha acabado todo. Pero nos vieron los padres que trabajan en ese momento en el Cumbres, que son dos súper sacerdotes, en ese momento todavía no eran sacerdotes, eran todavía hermanos, eran los prefectos de disciplina, no sé en qué ayudaban. El padre Juan José Ferraño y el padre Florian Rodero fueron los primeros legionarios que yo conocí. Y entonces se acercaron a nosotros, que hacíamos ahí sentadas en el patio, y nos invitaron a unas pláticas en un club que se llamaba Fiore. Imagínense nada más la cursilería. Si ahorita invitamos a un adolescente a un club que se llama Fiore, creo que no va ni de chiste. A nosotros ya nos parecía cursi totalmente hace 46 años. Pero bueno, se llamaba Fiore y estaba en Virreyes. Entonces nos dijeron, ¿por qué no en vez de estar aquí sentadas en el patio sin hacer nada, mejor se van a estas pláticas? Y empezamos a ir. Ese club Fiore era una vez a la semana. Nos daba las pláticas una señora que nosotros la veíamos ya enormemente vieja. Yo creo que debe haber tenido como 45 años, pero nosotros la veíamos muy grande. Bien linda, fue mi primer contacto con el ESID, la señora que me dio las pláticas primeras. Nos hablaba de la amistad, del amor, del noviazgo, de las virtudes, etc. Esta señora se llama Rosario Olmos, una señora muy buena, muy linda, y pues fue mi primera formadora. Nos dio pláticas, pues íbamos ahí al Club Fiore, más que nada por estar con las amigas, ¿no? No era que nos interesaran tanto las pláticas ni que nos gustara tanto. Pero un buen día, después como de 4 o 5 meses de ir, nos invitaron a un retiro en Cuernavaca. Y pues bueno, éramos las amigas que ya nos habíamos hecho amigas en Fiore. Era muy chistoso ese equipo porque como no había colegios legionarios de mujeres, pues pescaban niñas de todos lados. Entonces ahí estábamos, éramos 4 del Vallarta, eran 3 del Miraflores, 3 o 4 del Miraflores, y otras del Hamilton, y otras del Regina, y eran las que nos juntábamos siempre ahí en Fiore a tomar nuestra plática con Rosario. Había 2 equipos, de hecho, era el de Rosario y otro de Cuca. Y un buen día nos invitaron a un retiro a Cuernavaca y pues fuimos al retiro por la chorcha, o sea, no teníamos ni idea ni qué era un retiro. Y ya fuimos
fue en casa de la familia Arangois, un retiro muy bonito, nos lo dio un sacerdote que acababa de llegar a México, recién ordenadito, súper jovencito, se llamaba, todavía lo vemos muy a menudo, es el padre Mariano de Blas, que ahora vive en Estados Unidos, se ha dedicado a la comunicación. Entonces el padre Mariano nos dio el retiro, y al final del retiro que nos dicen, las queremos invitar, Jesucristo las llama y las queremos invitar a un movimiento que se llama el ESID. La verdad es que el retiro había estado precioso y efectivamente el padre nos había hablado de cómo Jesús le pidió a la samaritana, dame de beber, y había sido muy, muy, muy bonito, muy, muy sentimental, muy, muy hermoso el retiro. Pero al final nos dice, bueno, para responder este llamado de Jesucristo, las invitamos a que se incorporen a este movimiento que se llama ESID, que quiere decir Educación, Cultura y Deporte. Dices, qué raro, educación, cultura y deporte, que tiene que ver con un llamado de Jesucristo. Pero bueno, ahora no sé qué quiera decir ESID, a lo mejor ya le cambiaron el significado. En ese momento era educación, cultura y deporte. ¿Por qué se llamaba así? Porque en México el gobierno era muy arisco, muy agresivo contra la religión. En esa época, pues todavía los padres no podían andar ni siquiera de alzacuellos, ni de sotana, ni de nada por la calle, porque era violar la ley. Las monjas no podían andar de hábito. Estaba prohibidísimo dar religión en las escuelas. Entonces, cuando llegaba al Vallarta, por ejemplo, un inspector de la SEP, inmediatamente las monjas nos decían, guarden, inmediatamente quitaban el crucifijo de la pared. O sea, era un momento difícil en la vida política de México. Y entonces, claro, no podíamos decir somos las juventudes cristianas. Entonces nos llamábamos Educación, Cultura y Deporte. Y total que nos dicen, y saben que no se lo pueden decir a nadie, porque pues, estamos viviendo un momento muy agresivo en contra de la iglesia. Y si lo decimos en un movimiento tan chiquitito, pues nos van a destruir. Entonces, bueno, salimos con la idea de que pues ya pertenecíamos al ESID. Nos íbamos a juntar una vez a la semana. Teníamos unos compromisos espirituales que ahorita se los platico. Y no le podíamos contar nada a nadie. Yo, la verdad es que sí le conté a mis papás, porque me llevaba muy bien con ellos. Y entendí perfecto que no lo podíamos contar al exterior. Pero pues a los papás sí. Yo a mis papás les dije, pues se trata de esto y por favor no se lo cuenten a nadie porque estamos siendo muy atacados. La verdad es que estoy muy emocionada y pues bueno, ellos me apoyaron en un principio súper bien. Mi equipo, como les digo, estábamos formados por niñas del Vallarta, del Regina, del Miraflores y del Hamilton. Se hizo una amistad muy, muy bonita. O sea, yo hasta la fecha veo a esas compañeras del ESID y pues la verdad es que me siento súper identificada con ellas. Fueron unas amistades muy bonitas las que hicimos en aquel entonces, gracias al Club Fiore. Ahí ya que nos hicimos equipo del ESID, ya Rosario Olmos, la señora grande, ya nos dejó dar las pláticas y nos asignaron a una jovencita. Yo la veía enorme, yo estaba en segundo de secundaria y esta jovencita pues ya estaba en universidad, tenía su novio. Sigurd Schneider fue mi primera responsable del ESID. Y bueno, se hace una relación tan hermosa que yo hasta la fecha veo a Tessy y es un poco como mi mamá, fue como mi primera formadora en serio, o sea, esos diálogos que tenía con ella. Fue mi primer formadora a nivel espiritual. Fue muy bonita mi relación con Tessy. Y todas las del equipo, bueno, la veíamos y era nuestro hit, verdaderamente. Todas queríamos llegar a ser algún día como Tessy. Y la oíamos hablar con el novio y decíamos, oye, le dijo amor, qué amor. Bueno, nos encantaba Tessy Schneider. Fue mi primer responsable y la sigo queriendo muchísimo. Ese retiro en Cuernavaca, les digo, nos hicieron conscientes de que como cristianos estamos llamados a algo más. No podemos estar nada más viviendo como si nada, no podemos ser mediocres, no podemos ser apáticos. Se hizo nuestro equipo, teníamos reuniones semanales que pues era parte de social, era mucho de social realmente. Íbamos pues, por las amigas, todas íbamos y nos caíamos bien y
también la formación. Había un plan de formación en donde nos hablaban de temas espirituales y de temas humanos. Teníamos compromisos espirituales desde el día 1, una tarjetita muy bonita de mis compromisos con Cristo, que básicamente era, o sea, yo me acuerdo de 5 rengloncitos. Ahorita no sé cómo será la que tienen los niños del ESID actualmente. Hace 46 años mi tarjetita de compromisos decía compromisos espirituales y teníamos ofrecimiento del día, una lectura evangélica al día también, un misterio del rosario y en la noche un examen de conciencia, ¿no? El balance del día que le llamamos. Y decía por atrás, decía, como miembro del ESID me comprometo a ser el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor estudiante, el mejor cristiano, ser otro Cristo. Entonces, eso era el ESID, o sea, un afán de superación personal por amor a Dios, por amor a Cristo. Fue muy, muy, muy padre, realmente. Saliendo del retiro de Cuernavaca, inmediatamente al día 1, el ESID te convierte en apóstol, porque inmediatamente ponen cosas que hacer, ¿no? En ese momento, pues yo lo primero que hice fue ser secretaria del equipo. Tessy era la responsable, yo era la secretaria, y era un trabajo en serio, porque no existían los grupos de WhatsApp. Entonces le tenía que avisar a todas las del equipo cada semana lo que íbamos a hacer. Y pues era un telefonazo, la niña no estaba ocupado, te contesta la mamá que no quieren saber nada. Bueno, era un trabajo en serio, el ser secretaria, el poder hablar con ellas. Ahora, pues tan fácil, con un grupo de WhatsApp hubiéramos terminado rapidísimo, ya ni si hubiera necesitado la secretaria. Luego, después de ahí, después ya fui responsable del ESID. Bueno, tuve un montón de apostolados que luego les cuento qué más hacíamos, pero ahí como equipo, pues te convertías no teníamos casa, no teníamos nada en donde juntarnos, entonces también hacíamos actividades de recaudación de fondos, y pues teníamos 14 años y organizábamos rifas, organizábamos cócteles, organizábamos rallies, organizábamos fiestas, organizábamos concursos para poder sacar dinero para nuestra casa del ESID. Que en nuestra casa del ESID, la primera que tuvimos, o sea, primero nos juntábamos en esa casa que tenían los padres en Virreyes, que todavía existe, ahorita es la Escuela de la Fe, está en Acueducto Río Hondo, y Juan O'Donoghue. Pero pues ahí se juntaban las señoras, entonces nosotros teníamos que conseguir nuestra casa y conseguimos una cosa muy bonita de aquellos tiempos es que nuestro padre fundador estaba muy cerquita de nosotros, éramos el único equipo. Entonces, cada vez que venía a México nos juntábamos con él y nos daba consignas, ¿no? de cómo actuar. Nos hablaba de cosas durísimas que estaban sucediendo en el mundo y en la iglesia. Yo me acuerdo una vez, teníamos reuniones con él, no de esas multitudinarias, sino que eran reuniones como esta de 8 o 10 personas alrededor de una mesa. Me acuerdo que una vez estábamos en Tlalpan en algún curso, algo así. Llegó él, nos dio una plática y al final nos dice, bueno, señoritas, pues ya váyanse a dormir. Nada más les recuerdo que en este instante, en Rusia, las juventudes comunistas, están los jóvenes haciendo panfletos para acabar con la iglesia. Pero ustedes váyanse a dormir, tranquilas. Bueno, para mí fue impresionante. Digo, no puedo dormir. Si en otro lado están trabajando los jóvenes para acabar con la iglesia, yo tengo que trabajar mañana, tarde y noche para extender el reino de Cristo. Entonces sí, la verdad es que sí se nos metió desde muy chiquitas ese poder contemplar al mundo, ver sus necesidades y ver que el mundo que se apaga y muere por falta de conocimiento de Cristo y la humanidad que se está desbarrancando por falta de conocimiento de Cristo y la juventud que la ves marchita de veras porque no conocen a Cristo. O sea, en el momento en el que tienes un encuentro personal con Jesucristo, como que todo se arregla, ¿no? Todo ocupa su lugar adecuado. Y entonces, pues sí, era un afán de cambiar al mundo. Éramos 2 equipos, básicamente nos dividimos, las del Regina se quedaron en un lado, que eran más, y nosotros nos quedamos Miraflores, Vallarta, Hamilton en otro equipo. Éramos el equipo de Tessy y el equipo de Dorothy.
El equipo de Dorothy se mató, tuvo un accidente muy, muy fuerte y entonces, pues bueno, nos quedamos siendo un solo equipo. Y así estuvimos, les digo, del 13 de abril hasta octubre, donde ya se incorporaron más equipos y ya fue un ESID más fuerte. Les platicaba de la casa que compramos. Me habla una vez el fundador y yo dije, ¿qué onda? Sí, dígame. Y me dice, habla por favor con tal empresario y dile que necesitan un club para ustedes, necesitan una casa y que sabemos que él tiene unas caballerizas ahí en Tecamachalco que ya no usa. Y esa les puede venir muy bien. Por supuesto que seguramente él ya había hablado con el empresario, pero nos lanzaba a hablar. Entonces, pues yo le hablé al empresario oiga, no sé qué hace, sí, bla, bla, bla. Y total, nos cedió las caballerizas y nos tocó bien padre porque pues, ponerlas, no teníamos un centavo con qué arreglarlas, no teníamos nada. Entonces nos juntábamos los sábados y a barrer las caballerizas y a pintarlas y a decorarlas. Fue muy padre. No comprábamos, ahorita yo he ido a algunos clubs de ESID, bueno, son elegantísimos que tienen los videojuegos y la mesa de billar y la mesa de ping pong. Nosotros no teníamos nada más que unas caballerizas y un patio. Y entonces, pero no nos preocupábamos bueno, ni existían los videojuegos, ni para qué les digo, estoy hablando de hace 46 años. Pero realmente no nos preocupábamos por tener la mesa del diseñador cuchuchuchu, no. Íbamos a la Coca-Cola y pedíamos donativos de mesas de Coca-Cola, de esas de metal, y íbamos a Kimberly Clark y pedíamos donativo de papel para poder tener nuestras carpetas. Como que nos volvimos súper movidas. En el plan apostólico, les digo, desde el día 1, ya las niñas del ESID teníamos algo que hacer, cualquier cosa. A mí en lo personal me han tocado unos apostolados bellísimos dentro del movimiento, que pues ya fue mucho después. Pero ahí en el ESID, les digo, serví de secretaria, de tesorera, después de responsable, de recaudadora de fondos, de todo le hice un poco. Y se volvió una parte indispensable de mi vida. Obviamente sí dejé los scouts porque no, estás en un lado o estás en otro. Y además empecé a ir a muchísimos. Como era yo responsable y miembro a la vez, era miembro del ESI, tenía yo mi equipo, pero también era responsable de otro equipo de niñas más chiquitas. De hecho, de lo que les habla de la relación tan linda, anoche fuimos a la boda de una hija de una de mis niñas del ESID, de mis niñitas del ESID. Bueno, su hija ya se casó. Y justamente, pues estaban ahí otras de mis niñitas del ESID y decíamos, ¿qué cosa? O sea, yo las sigo viendo como mis niñitas del ESID y ellas me siguen viendo como un poco como mamá. Es un cariño muy, muy especial la relación que se hace con la responsable del ESID. Ya han pasado 40 y tantos años, ya todas somos canosas con arrugas y demás, y siguen siendo mis niñitas del ESID y yo sigo siendo su respon del ESID. Es muy bonito. ¿Qué más les puedo decir? Aquí hice unos garabatos para no hablar a lo loco de la formación. Bueno, del apostolado ya les hablé. De la formación en el ESID. No sé cómo será ahora. En aquel entonces, cuando yo fui al ESID, que yo me imagino que sigue siendo por el estilo, teníamos las reuniones semanales en donde la responsable nos daba una plática. Cuando yo estaba todavía siendo responsable del ESID, nos mandaron a 2 españolas súper buenas para poner orden, porque pues todo era como, tenemos unas carpetas las responsables en donde venían las pláticas que teníamos que dar y ya. Pero llegaron estas 2 españolas, Maleni Medina y Marian Moreno, que se quedaron de responsables grandes, de responsables generales del ESID, de directoras del ESID, y ellas empezaron a hacer las etapas. Cuando yo entré al ESID, las más chiquitas éramos de 14 años. Y ya después, cuando llegaron Marian y Maleni, entonces abrieron la etapa 1, que creo que son a los 11 años, la etapa 2, 3, 4 y 5 del ESID, hasta antes de pasar al Reino Christi, que pues es el movimiento ya a partir de los 17 años. Entonces, de la formación, les digo, está organizada por etapas y empieza pues los temas secuenciales para poder terminar con una formación muy completa. Nosotros teníamos lo que le llamábamos sábados de formación y era un sábado completo en donde se dedicaba a un tema específico, ¿no? Y no sé, vamos a hablar de liderazgo y entonces era el sábado de formación dedicado al liderazgo. Vamos a hablar ahora de el caracteriología.
Y entonces era todo el sábado hablando de caracterología. Y así nos iban dando formación, una formación muy completa, muy integral, muy bonita, y además rodeadas de amigos, que era padrísimo. Teníamos una vez al mes un cineclub en el Cumbres. Eso era padrísimo porque también iban los niños del ESID, entonces era más emocionante. Íbamos las niñas del ESID y los niños del ESID y nos presentaban una película y ahí mismo la analizábamos y hacíamos preguntas y respuestas. Era una actividad muy formativa y muy padre. Había concursos que la gozábamos, verdaderamente eran muy divertidos, concursos del Evangelio. Entonces teníamos que aprendernos el Evangelio de súper memoria y las preguntas eran, no sé, por decir algo, ¿en dónde estaba Jesús cuando se quedó sin seguidores? Que les dijo, también ustedes queréis marcharos, se quedó sin followers. Y entonces, la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Y cuáles fueron las palabras que el ángel le dijo a María? O sea, era todo el Evangelio. Y estudiábamos mucho estudiábamos. Había concursos también del catecismo. No existía todavía el catecismo de la Iglesia Católica, esa fue muchísimo después, pero eran concursos del catecismo del padre Ripalda. Y entonces, pues también hacíamos concursos y ganábamos, era bien divertido. Había también concursos acerca de la espiritualidad del ESID. Entonces, pues también era divertido saber de toda la historia, de cuándo se fundó, por qué, etcétera. Era muy divertido, la verdad. Nos formábamos mucho, conocíamos muy bien la religión y nos divertíamos. También teníamos cursillos que eran mucho más largos que ahora. Ahora les llaman, no sé cómo les llaman, creo que campamentos. Pero en mi tiempo eran cursillos y entonces teníamos los cursillos en el verano. Los cortitos eran de 2 semanas, que es pues como duran los campamentos, no sé, Berrendos o Santa Úrsula o Pipiol. Aquí eran los cursillos de 2 semanas, nos íbamos pues a alguna casa que nos prestara alguna familia que tuviera. Yo fui a cursillos a Jalapa, a Cuernavaca, a 1000 lados. A 1000 lados, donde conseguíamos que nos prestaran alguna hacienda, ahí íbamos, Tecajete. Fuimos también varias veces a Michoacán. Pero bueno, eran esos cursillos de 2 semanas. También hacíamos una amistad preciosa porque estás viviendo el movimiento de a de veras, el ESID como se debe vivir las 24 horas. Y teníamos actividades de todo. O sea, realmente en el cursillo no era que estuviéramos rezando todo el día, sino que teníamos nuestra parte de mística que se le llamaba, que es una parte donde sí fomentas la relación personal con Jesucristo y conocías la espiritualidad propia del ESID. Pero también estaba la parte formativa, que era la temática propia del cursillo, ¿no? Que a veces era, no sé, la juventud, los vicios, lo que fuera, ¿no? Había muchísimos temas alrededor y se hacía un cursillo cada verano. Y también teníamos, por supuesto, dentro de los cursillos, pues la parte divertida de la parte de la chorcha. Había muchas actividades, hacíamos obras de teatro del Evangelio, muchas pasaron a la historia, o sea, todavía mis compañeras del ESID se acuerdan de una vez que yo actué de Saqueo, que me pinté unos bigotes así, y se acuerdan perfecto de la que le hizo de la samaritana con la jerga en la cabeza, y bueno, teníamos que inventar muchas cosas, y ahora vamos a hacer, nos enseñaron ahí en los cursillos muchas técnicas de grupo. Hubo un intento de enseñarnos a cantar, también una vez el padre Javier Sicilia nos enseñó, dizque a cantar canto gregoriano, no logró mucho y creo que ya después ya no hubo más cursillos así. Y estaban los cursillos largos, les digo, los cortitos eran de 2 semanas, pero había cursillos largos que pues eran tipo los campamentos cuando te mandan a Canadá los papás o así, eran de 6 semanas. Yo me fui a algunos de esos, precioso porque es una amistad muy bonita. Yo me fui uno a Camplana en Barcelona y las mujeres que conocí ahí éramos de todo el mundo, entonces bien bonito. Hace un mes estuve en España y por supuesto que a los que fuimos a buscar fueron a esos amigos que conocimos en los cursillos. Entonces fue muy bonita. Mi vida en el ESID fue preciosa verdaderamente. Y a los 17 años pues ya pasé al Regnum Christi, donde tienes más compromisos, tienes otros apostolados más serios. Pero esa parte donde te pescan justo cuando te puedes desviar, imagínense, si yo no hubiera entrado al ESID,
pues tenía el Che Guevara, a Simón de Beauvoir y a Lobsang Rampa, eran las gentes que yo leía, entonces no sé dónde hubiera terminado. Cuando me incorporé al ESID, pues sí arranqué mi póster del Che Guevara y pegué uno de Jesucristo. No crean que era muy místico mi póster, era un Jesucristo hippie, que algunos de ustedes, si son de mi edad, los han de haber visto. Los jovencitos que están aquí seguro no, era un póster que decía, se busca Jesús de Nazaret, Nazareno, está seguido de 12, no sé qué, alborotadores, si lo encuentras, síguelo, algo así. Era un póster bastante guerrillero, pero mis papás vieron que quité al Che Guevara y puse a Jesucristo y pues dijeron, bueno, creo que va por buen camino. ¿Qué frutos tienes de estar en el ESID? ¿Qué fue para mí el estar en el ESID? O sea, fueron, número uno, unas amistades sumamente especiales que les digo hasta la fecha, pues siguen siendo mis niñitas del ESID, sigue siendo mi responsable del ESID y siguen siendo mis amigas del ESID. Que mis hijos de repente me dicen, ma, pero ¿iban en tu colegio? No. Ma, pero ¿no son de tu edad? No, no son de mi edad. Ma, ¿estudiaron lo mismo que tú? No, no tenemos nada que ver, pero tenemos todo que ver porque estuvimos juntas en el ESID. Entonces, somos súper amigas, súper amigas. En segundo lugar, la formación. Desde los 14 años, en esos días de formación, pues tomamos clases de cristología, mariología, eclesiología. Te ayudan a conocer tu religión bien, para poder defender tu fe ante todos los embates y estar firme. Te enseñan todos los criterios morales, adquieres una posición de liderazgo totalmente espontánea porque te lanzan al apostolado. Yo me acuerdo, llevaba un mes en el ESID cuando me dijo el padre Mariano, oiga Lucrecia, para el próximo retiro de mes usted da la plática, y dice, ¿cómo? O sea, si en la vida me he parado enfrente de nadie y ahora quiere que yo dé el retiro. Y pues lo di. Y te vas acostumbrado y te vas haciendo la idea y te da una posición de liderazgo el apostolado. Y lo más bonito, por supuesto, los frutos es la espiritualidad. Tienes una relación personal con Jesucristo. Esa lectura diaria del Evangelio. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando dos amigas son muy amigas, terminan hablando igual, mirando igual, haciendo los mismos gestos, diciendo las mismas palabras. Y pues esa es la idea de esa reflexión evangélica diaria. Son 15 minutos de reflexión del Evangelio cada día, que pues a fuerzas algo se te va pegando de Jesucristo. Entonces eso es muy bonito, el tener esa relación con Cristo tan cercana que la idea es que te vayas pareciendo a Él. Una vivencia de los sacramentos muy profunda, los empiezas a apreciar muchísimo, la confesión, la comunión, la Eucaristía, o sea, es una chulada, un conocimiento de la doctrina muy serio. Y como les decía hace rato, bueno, a mí me tocó ser miembro del ESID, después me tocó ser responsable del ESID, después ya pasé al Reino Christi, y después me tocó ser mamá del ESID. Tengo 9 hijos y todos los 9 pasaron por el ESID. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Sí, depende mucho del director del CID qué tan animados estén. Yo que soy apasionada del CID, de repente que me decía alguno de mis hijos, no, ya no quiero ir. Dices, ¿cómo? O sea, sí es lo mejor que te puede suceder en la vida. Y claro, es que había unos, yo me acuerdo perfecto, tenían los hijos, los dos más grandes, ahorita tienen 36 y 35. Y ellos, pues a los 14, iban a un ESID que se llamaba el Club Beavers. Y tenían un director que era maravilloso, era el padre Armando Vargas, no me acuerdo, creo que era venezolano, bueno, por ahí debe de estar. Sensacional, no saben cómo los animaba, los impulsaba, les hacía hacer apostolados, padrísimo. Y después de él llegó un sacerdote súper estricto que venía de haber sido director en la apostólica, y bueno, se vació el ESID inmediatamente porque llegó este padre todo rígido y todo serio y ya no los dejaba jugar, y bueno, en fin. Entonces, sí me tocó ser mamá de 9 niños del ESID. Y la verdad es que ahora los veo y el resultado es bueno. O sea, ya puedo ver el producto terminado. Ahorita mi más chiquito tiene 18 y el más grande 36. Tengo 4 casados que pues tienen bonitas familias. Todos han acabado, los que ya acabaron la carrera, que son 6 de los 9. La han acabado perfectamente a tiempo,
trabajo bien, valores bien, creo que el resultado está siendo bueno. Entonces, realmente a los papás del ESID que están aquí presentes, yo les digo, vale la pena porque ahorita el mundo presenta muchísimos peligros para los adolescentes, muchísimos. Y el ESID es un lugar seguro, es un puerto seguro en donde el niño va a estar haciendo, el jovencito, va a estar haciendo actividades padrísimas, va a estar estudiando su religión, va a estar conociendo, va a estar desarrollando muchísimas habilidades, unas amistades increíbles, una formación maravillosa y un amor a Jesucristo muy profundo. Más de mi testimonio, pues les puedo decir que después me tocó hacer de apostolado ya más grande. Me pidieron los padres primero que fuera de subdirectora en el Kinder Grove. Fue un trabajo muy bonito porque no era la directora que te dedicas a cosas académicas, cosas rudas. No, yo la subdirectora tenía mucho trato con las familias, entonces es muy bonito porque ves las almas que se están acercando al colegio, me encantó. Y de ahí sucedió una cosa chistosa. En el Kinder Grove yo me di cuenta que todos los libros eran hermosos, los que llevaban los niños, los libros de spelling, de grammar, de science, bueno, todas eran preciosos, pero el libro de religión eran copias fotostáticas que sacaba la catequista de dibujos mal hechos. Entonces dije, no puede ser que la materia más importante sea la que tenga el libro más feo. Entonces pedí permiso de empezar a desarrollar un sistema de catequesis para preescolar. Y fue un apostolado bien padre, se llama Creciendo con Jesús. Digo, ahorita ya está súper pasado de moda, pero eran unas figuritas imantadas y unos libros muy bonitos. Fueron 5 libros para niños de los 2 a los 5 años o de los 3 a los 6. Y de ahí ya los padres me pidieron que ayudara en un proyecto para hacer los libros de religión de primaria, El Tesoro de mi Fe Católica. Un proyecto padrísimo, el escribir esos libros de religión, junto con otra súper amiga mía que es Irma Delgado, y ahí estuvimos trabajando largo rato trabajando en esos libros. Después escribimos los de secundaria que se llamaban Amigos de Jesús y colaboramos también con los de prepa que se llaman Testigos de Cristo. Después me tocó un apostolado precioso, que es mi consentido, que fue fundar un sitio en internet, un portal en internet que se llama catholic.net. Ahí estuve, no sé, creo que 12 años por ahí. Fue precioso, porque descubrí toda la riqueza de la iglesia, toda la iglesia unida en un solo portal, el lugar de encuentro de los católicos en la red. Teníamos muchísimas herramientas, estoy hablando de hace 20 años, y dábamos cursos en línea, teníamos consultorios virtuales, hacíamos lo que se hace ahora con todas las herramientas, pero sin las herramientas, y la verdad es que fue una cosa, una gozada verdaderamente. Teníamos unos foros de discusión que eran wow, bien divertidos. También aprendí muchísimo. Y pues bueno, esa ha sido mi vida en el movimiento desde el 13 de abril de 1975 que Dios me llamó, que me enteré de que Cristo me ama y que Cristo me llama a ser apóstol en esta vida. Y pues aquí estamos. Ese es mi testimonio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues eso es todo. Viva Cristo Rey. Que Dios los bendiga.